Recuerdo perfectamente aquella tarde, como si la escena se hubiera quedado grabada en mi piel, en mis oídos y hasta en mi olfato. Estaba sentado en el banco de la plaza, frente a la casa del abuelo, y podía sentir el olor húmedo de las hojas recién barridas por el viento. El aire estaba pesado, cargado con esa mezcla de tierra mojada y tristeza, aunque en ese momento yo no sabía bien por qué me parecía tan sombrío. Desde mi lugar vi cómo llegaban los hijos, 3 de ellos, con pasos firmes y un tono en la voz que no presagiaba nada bueno. El abuelo, de pie en la puerta, parecía un tronco seco resistiendo una tormenta, con las manos temblorosas apoyadas en el marco, mirando a sus hijos con una mezcla de orgullo y miedo. Yo me sentí incómodo, como quien observa algo que no le pertenece, pero al mismo tiempo incapaz de apartar la vista, porque había una tensión que atravesaba la calle entera. Desde lejos escuchaba palabras sueltas, frases que se elevaban con un filo cortante. Ya no puedes solo. No entiendes lo que hacemos por ti. Es lo mejor para todos. La voz del mayor era la que dominaba, grave y seca, como un martillo golpeando la misma idea una y otra vez. El abuelo intentaba responder, pero apenas se escuchaba su tono cansado, un murmullo que se quebraba en el aire. Yo me preguntaba en ese instante si debía acercarme, si mi presencia, aunque discreta, podría servir de apoyo o de freno para tanta dureza. Pero me quedé quieto. Como tantas veces en la vida, cuando uno no sabe si intervenir es valentía o es meterse donde no lo llaman. El corazón me latía con fuerza, porque lo que veía era una escena desigual. 3 hijos con voces y cuerpos erguidos frente a un hombre solo, que ya cargaba encima la fragilidad de los años. Lo que más me dolió fue ver la expresión en los ojos del abuelo. No era solo cansancio, era una mezcla de incredulidad y traición, como si esas voces que alguna vez fueron las de sus pequeños, ahora se hubieran convertido en verdugos. Me acuerdo que en un momento levantó la mano, apenas un gesto, como buscando calma o pidiendo un poco de tiempo, pero nadie lo escuchó. Los hijos parecían tener un guión aprendido, una decisión tomada desde antes de llegar allí. Y yo, desde mi banco, pensaba en lo injusto que era que las decisiones sobre su vida se tomaran sin que su voz realmente contara. Tal vez ellos pensaban que hacían lo correcto, tal vez creían que cuidarlo significaba encerrarlo. Pero en ese instante lo que yo veía era un despojo silencioso, como si poco a poco le fueran arrancando lo poco que le quedaba de dignidad. Ahora, al recordarlo, me reprocho no haber caminado los pocos pasos que me separaban de esa puerta. Podría haber dicho algo, cualquier palabra de apoyo, podría haber sido testigo no solo mudo, sino activo. Pero no lo hice. Me limité a mirar, a sentir la incomodidad crecer dentro de mí, a registrar en mi memoria cada detalle, el rechinar de la puerta al cerrarse detrás de ellos, el eco de las discusiones apagándose en el interior, el silencio pesado que quedó en la calle después. A veces me pregunto si el abuelo me vio ahí, sentado, observando, y si en sus últimos segundos de resistencia buscó en mí un aliado que nunca se atrevió a hacerlo. Esa pregunta me persigue, porque haber sido testigo de una injusticia sin intervenir es una carga que no se borra, y quizá por eso hoy me siento obligado a contarlo, a compartir lo que vi y lo que sentí, como si con estas palabras pudiera ofrecerle al abuelo la voz que aquel día le fue negada. Al día siguiente, todavía con el recuerdo clavado en mi mente, decidí volver a pasar por la casa del abuelo. La fachada seguía siendo la misma, con esas paredes gastadas por el tiempo y la pintura descascarada que hablaban de años de abandono, pero lo que había cambiado era el ambiente. Ya no se escuchaba la radio antigua que él solía poner a todo volumen en las mañanas, ni se veía el movimiento lento de su silueta detrás de la cortina. Todo estaba en silencio, como si el corazón de la casa se hubiera apagado de golpe. Yo me quedé de pie en la vereda, mirando esa puerta cerrada, sintiendo que detrás de ella había ocurrido algo irreversible.
No veía al abuelo, pero podía imaginarlo sentado en su sillón, con la mirada perdida, repasando una vida entera que de repente parecía no tener valor frente a la decisión de sus propios hijos. Fue entonces cuando me golpeó la certeza de que lo que había presenciado no era solo una discusión familiar, sino el inicio de un despojo planeado. Me encontré con la vecina de al lado, doña Teresa, una mujer de esas que siempre tienen algo que decir sobre todo. Se acercó en voz baja, como si compartiera un secreto, y me contó que los hijos habían entrado al cuarto del abuelo y habían sacado papeles, documentos y hasta una caja metálica donde él guardaba sus ahorros. Decía que escuchó el ruido de llaves y el arrastre de muebles, y que todo sucedió tan rápido que no le dio tiempo a reaccionar. Me lo contaba con un gesto de desaprobación, pero también con miedo, porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la ambición de una familia cuando se trata de dinero. Mientras hablaba, yo imaginaba la escena, el abuelo mirando cómo revisaban sus cosas, cómo abrían cajones y tomaban decisiones sin preguntarle nada. Esa imagen me revolvía el estómago, porque me parecía un acto de invasión, una falta de respeto tan grande que ni siquiera la necesidad de protegerlo, como ellos decían, podía justificar. Lo más extraño era que, mientras escuchaba a doña Teresa, yo recordaba la mirada de los hijos la tarde anterior. No era la de personas desesperadas buscando una solución para su padre. Era una mirada calculadora, fría, como la de alguien que ya tiene un plan bien pensado. Me acordé de cómo se cruzaban las miradas entre ellos, de esos silencios breves que parecían señales compartidas, y me di cuenta de que todo estaba decidido desde antes. El abuelo era solo la pieza que faltaba mover en un tablero donde lo importante no era su bienestar, sino el control de lo poco que tenía, la casa, el dinero guardado, la pensión. Y entonces sentí un nudo en la garganta, porque pensé en lo que significa envejecer, y darse cuenta de que quienes deberían cuidar de ti pueden convertirse en los primeros en robarte lo que tanto esfuerzo te costó reunir. Esa noche no pude dormir. Me quedaba dando vueltas en la cama, escuchando el eco de las voces, preguntándome si el abuelo habría pasado la noche en su casa o si ya lo habrían llevado a otro sitio. Me imaginaba la soledad en sus ojos, la sensación de estar perdiendo no solo sus bienes materiales, sino su lugar en el mundo. Y junto con esa preocupación venía la culpa. ¿Por qué no había hecho nada? ¿Por qué me quedé como un espectador pasivo? Me decía a mí mismo que no era mi familia, que no tenía derecho a entrometerme, pero en el fondo sabía que ese argumento era solo una excusa para justificar mi cobardía. Porque la verdad es que ver una injusticia y callar es como ser cómplice silencioso de lo que está ocurriendo. Y eso me pesaba. Me pesaba tanto que ahora, al recordar, siento que cada palabra que cuento es un intento de reparar, aunque sea un poco, mi silencio de aquel día. Pasaron unos días antes de que volviera a ver al abuelo. Fue en circunstancias que todavía me resultan dolorosas de recordar, porque no fue en su casa ni en la plaza donde solía sentarse a mirar a los niños jugar, sino en la parte trasera de una camioneta, rodeado de bolsas y cajas con algunas de sus pertenencias. Me quedé helado cuando lo reconocí, sentado en silencio, con la mirada baja, mientras sus hijos hablaban entre ellos con un tono apresurado, como si quisieran terminar todo rápido para no sentir la incomodidad de la situación. El abuelo llevaba puesto su viejo sombrero, ese que siempre usaba para protegerse del sol, pero esta vez no era un gesto de costumbre. Parecía más bien un intento de esconderse, de volverse invisible. Su rostro estaba apagado, como si de un día para otro hubiera envejecido 10 años más, y sus manos jugaban nerviosas con el borde de una manta raída que lo cubría a medias. Yo me acerqué lo suficiente para escuchar algunas palabras. Es lo mejor. Ya no podía quedarse solo. En el asilo estará cuidado. Pero ninguna de esas frases me sonó a cuidado. Todas me sonaban a justificación.
El trayecto hasta el asilo lo seguí con la mirada, como si mis pies estuvieran clavados al suelo, y mi única acción posible fuera mirar, ser testigo de un traslado que me resultaba humillante. El sonido de la camioneta alejándose quedó retumbando en mis oídos, mezclado con la sensación de que algo estaba mal, profundamente mal. Yo conocía al abuelo, sabía de su carácter fuerte, de su orgullo por haber levantado a su familia con trabajo duro, de sus historias de cuando iba al campo a pie y regresaba cargando leña o alimentos para los suyos. Verlo reducido a un pasajero callado, llevado como un mueble a un lugar que no había elegido, fue como presenciar el derrumbe de todo ese pasado. En mi pecho ardía una rabia contenida, una impotencia que me hacía pensar una y otra vez en dar un paso, en detener la camioneta, en gritar algo que pusiera freno. Pero me quedé quieto, como si hubiera una barrera invisible que me atara las manos y me cerrara la boca. Ese es el peso de la cobardía. No es que uno no vea, es que viendo decide no moverse. Cuando por fin me atreví a acercarme al asilo, unos días después, la escena que encontré me resultó todavía más desgarradora. Era un edificio gris, con paredes frías y un olor penetrante a desinfectante, mezclado con la fragancia amarga de la comida recalentada. Al entrar, el sonido de pasos arrastrados y murmullos me dio la bienvenida. Y allí, en una de las salas comunes, lo vi sentado entre otros ancianos, con la misma manta sobre las piernas, mirando al vacío como si no reconociera el lugar ni a sí mismo. Me acerqué con cautela, temiendo interrumpirlo en su ensimismamiento. Cuando me vio, levantó apenas la cabeza y esbozó una sonrisa débil, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Esa mirada me atravesó, porque comprendí que lo que le habían arrebatado no era solo su casa, ni sus ahorros, sino algo mucho más profundo. La sensación de pertenencia, la dignidad de decidir sobre su propia vida. Esa noche, mientras caminaba de regreso, pensé en mis propios miedos. ¿Será ese el destino que nos espera a todos? ¿Convertirnos en estorbos para quienes un día fueron nuestras razones de vivir? El abuelo había dedicado décadas a cuidar de sus hijos, a darles techo, alimento, educación. Y sin embargo, en el momento en que más necesitaba compañía, lo redujeron a un problema que había que resolver lo más rápido posible. Yo no sé si en el fondo ellos creían de verdad que hacían lo correcto. Tal vez pensaban que en el asilo estaría más seguro, atendido, rodeado de gente de su edad. Pero lo que yo vi en sus ojos me decía otra cosa. Vi abandono, vi la herida de sentirse descartado. Y esa imagen, la del abuelo sentado con la manta sobre las rodillas, sigue persiguiéndome, porque me obliga a enfrentarme no solo a lo que ellos hicieron, sino a lo que yo mismo no hice. El recuerdo más vívido que tengo de la primera vez que fui a visitarlo al asilo es el sonido del portón metálico cerrándose detrás de mí. Ese chirrido áspero, como un lamento oxidado, aún resuena en mis oídos cada vez que lo evoco. Apenas crucé el pasillo largo y frío, con paredes desnudas y un olor penetrante a lejía, sentí que entraba en un mundo distinto, uno en el que el tiempo se alarga y la esperanza se encoge. Caminé despacio, observando a los ancianos sentados en sillas de ruedas o en bancos de madera, algunos murmurando palabras que nadie escuchaba, otros simplemente mirando al vacío con ojos cansados. En medio de ese ambiente, lo encontré al abuelo, en una esquina, con la espalda encorvada y la mirada fija en sus propias manos, como si tratara de descifrar en ellas las huellas de una vida que ya no le pertenecía. Me acerqué con cierta timidez, porque no sabía si quería verme, si mi presencia sería un recordatorio incómodo de la tarde en que sus hijos lo habían traído allí. Sin embargo, cuando levantó la vista y me reconoció, esbozó una sonrisa que, aunque débil, estaba cargada de un alivio inmenso. Ese gesto me conmovió profundamente, porque comprendí que, en medio de su soledad, aún valoraba que alguien viniera a verlo sin obligación,
sin interés, solo por estar. Me senté a su lado, y durante largos minutos no hablamos. Nos limitamos a compartir el silencio, que en ese contexto era más elocuente que cualquier palabra. El murmullo lejano de la televisión encendida en la sala común y el golpeteo de los cubiertos en el comedor marcaban el ritmo de esa tarde, pero lo único que realmente importaba era el peso de ese silencio compartido, un silencio que decía, «Te veo, no estás del todo olvidado». En un momento, el abuelo comenzó a hablar en voz baja, casi como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Me contó que sus hijos habían tomado sus documentos, que habían vendido algunas de sus cosas y que él ya no tenía acceso a lo que había guardado durante años. Lo decía sin rencor, pero con una tristeza que se le notaba en cada pausa. Me confesó que lo que más le dolía no era la pérdida del dinero, ni siquiera la casa, sino la certeza de que su palabra ya no valía. «Me tratan como si no entendiera, como si fuera un niño», murmuró, y esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo lo miré y no supe qué responder, porque ¿qué podía decirle? ¿Que entendía su dolor? ¿Que era injusto? Todo eso él ya lo sabía. Me limité a apretar su mano, y en ese gesto intenté transmitirle lo que mis palabras no podían, que yo lo escuchaba, que su voz aún tenía eco en alguien. Al volver a casa, me invadió una mezcla de rabia y culpa. Rabia porque no podía aceptar la frialdad con la que sus propios hijos lo habían reducido a un trámite, a un problema resuelto en un asilo. Culpa porque yo, que había presenciado parte de esa injusticia, seguía sin actuar, sin levantar la voz. Me decía a mí mismo que no era mi lugar, que no tenía derecho a meterme en los asuntos de otra familia, pero en el fondo sabía que esa era una excusa que me protegía de la incomodidad de enfrentarme a ellos. Esa noche me costó dormir. En mi mente resonaban las palabras del abuelo, esa confesión amarga sobre el valor de su voz. Pensaba en mi propio futuro, en lo frágiles que nos volvemos con los años, y me preguntaba quién decidiría por mí cuando ya no pudiera defenderme. El miedo de verme reflejado en él, de vivir un abandono semejante, se mezclaba con la vergüenza de no haber hecho nada para evitar el suyo. Con el paso de las semanas, mis visitas al asilo se convirtieron en una especie de ritual silencioso. Yo llegaba siempre a la misma hora, después de almorzar, cuando el sol caía oblicuo por las ventanas y la sala común quedaba bañada en una luz amarillenta, que hacía más visibles las arrugas, las miradas cansadas, y las manos temblorosas de quienes allí habitaban. Cada vez que entraba, me invadía el mismo olor penetrante a desinfectante, mezclado con comida tibia, un aroma que, con los días, terminé asociando a la resignación. Allí estaba el abuelo, casi siempre en el mismo lugar, sentado junto a la ventana, observando la calle como si buscara en cada coche que pasaba una señal de que sus hijos regresarían por él. Yo sabía, aunque no se lo decía, que esa espera era inútil, porque lo habían dejado allí no para acompañarlo, sino para olvidarse de la carga que representaba. Una tarde, mientras hablábamos, me contó algo que me dejó helado. Dijo que había escuchado a uno de los empleados del asilo comentar, sin darse cuenta de que él estaba cerca, que los hijos habían pagado varios meses por adelantado, para asegurarse de no tener que venir tan seguido. El abuelo me lo relataba con una mezcla de amargura y humor triste, como quien ya no espera nada, y solo se limita a constatar la realidad. Imagínate, me dijo, han pagado por mi ausencia, como si la cercanía se pudiera comprar a plazos. Yo me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta, porque esas frases encerraban la crudeza de una verdad que nadie quería mirar de frente. Lo habían reducido a un gasto programado, a un compromiso delegado a terceros. Y lo que más me dolió fue notar que, a pesar de esa traición, aún hablaba de sus hijos con cariño, como si se resistiera a odiarlos. Yo lo escuchaba y, al mismo tiempo, me miraba en un espejo invisible.
Me preguntaba qué haría yo si mis propios hijos algún día me vieran como una molestia. Me daba miedo la posibilidad de que, con los años, las memorias de sacrificio y entrega se desvanecieran, y lo único que quedara fuera la carga del cuidado. El abuelo era un hombre que había trabajado toda su vida, que había dado techo, alimento y educación a quienes ahora lo apartaban. ¿Y qué recibía a cambio? Un lugar frío, una cama compartida, una rutina que lo empujaba al olvido. Mientras lo pensaba, me invadía la culpa por seguir siendo un observador pasivo. ¿Acaso no tenía yo, como testigo, alguna responsabilidad? Esa pregunta me carcomía por dentro, y cada visita se convertía en un recordatorio de mi propia indecisión. En más de una ocasión pensé en confrontar a los hijos. Tenía ganas de decirles lo que veía, de reprocharles que lo habían reducido a un mueble más dentro de un espacio institucional, pero siempre me detenía. Me decía que no era mi lugar, que la familia tenía sus propios códigos y que yo no podía irrumpir en ellos. Sin embargo, cada vez que salía del asilo, con la mirada del abuelo grabada en mis ojos, la sensación de haber fallado me acompañaba como una sombra. Había noches en las que soñaba con la escena del día en que lo llevaron, con aquella camioneta cargada de cajas, y me despertaba con sudor frío, como si en mi sueño aún hubiera una oportunidad de detenerlos. Pero la realidad era otra. No hice nada entonces, y cada día que pasaba la distancia entre lo que vi y lo que callé se hacía más grande, más insoportable. Y por eso ahora hablo, porque el silencio es un peso que no quiero seguir cargando solo. Con el tiempo, empecé a notar cómo el abuelo se transformaba dentro de ese lugar. Al principio aún guardaba algo de la firmeza que lo había caracterizado, ese orgullo discreto de quien sabe que levantó su vida con esfuerzo, pero poco a poco lo vi apagarse. Su espalda, antes erguida aunque temblorosa, comenzó a encorvarse más. Su voz, que en otro tiempo era lenta pero clara, se volvió un murmullo casi imperceptible. Lo que más me impresionaba era su mirada. Pasó de ser expectante, como si aún esperara noticias o visitas, a quedarse fija en un punto vacío, como si ya no tuviera nada que buscar. Era como observar una vela consumirse, con la llama cada vez más débil, mientras a mi alrededor la vida seguía con su ruido y su prisa. Yo me decía a mí mismo que esa transformación era consecuencia del abandono, de la certeza de haber sido dejado allí como un objeto incómodo que nadie quiere en casa. Una tarde, en una de esas conversaciones en las que hablábamos más con silencios que con palabras, el abuelo me confesó que lo que más le dolía no era haber perdido su casa, ni sus ahorros, ni siquiera la compañía de su familia, sino la forma en que había sucedido. Me decía que si sus hijos le hubieran hablado con sinceridad, si le hubieran explicado sus preocupaciones, quizá lo habría aceptado mejor. Pero lo que nunca pudo perdonar fue la sensación de engaño, de haber sido tratado como alguien incapaz de decidir. No me dieron la oportunidad de elegir, susurró. Me arrebataron la dignidad de un solo golpe. Yo lo escuchaba y sentía una mezcla de rabia y vergüenza, porque en lo más profundo sabía que sus palabras no solo iban dirigidas a ellos, también a mí. Yo también había estado allí, mirando, sin darle la voz que tanto reclamaba. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera intervenido aquel día en la puerta de su casa. Tal vez mis palabras no hubieran cambiado nada. Quizá me habrían ignorado o incluso me habrían echado a un lado. Pero al menos él habría sabido que alguien estaba de su parte. Esa idea me persigue como una sombra. Lo veo frente a mí, levantando la mano en aquel gesto débil, pidiendo un momento, rogando ser escuchado, y me veo a mí mismo inmóvil, clavado en un banco, con los labios apretados y la vergüenza creciendo en el pecho. Esa imagen vuelve una y otra vez, como un castigo, y a veces me pregunto si no fui tan culpable como sus propios hijos. Porque la injusticia no solo la comete quien actúa, también quien calla y mira hacia otro lado. Con el paso de los días,
comencé a notar que el abuelo ya no hablaba de sus hijos. Al principio todavía los mencionaba, con tristeza o con cierta esperanza de que algún día regresarían. Pero luego, poco a poco, dejó de nombrarlos. Era como si hubieran muerto para él, aunque siguieran vivos en algún lugar de la ciudad, disfrutando de lo que le habían arrebatado. Ese silencio era aún más doloroso que el reproche. Porque cuando uno deja de hablar de alguien, es como si aceptara su ausencia definitiva. Yo lo observaba en esas tardes de asilo, con la manta sobre las piernas y la mirada perdida, y pensaba en la crueldad de un abandono que no necesita gritos para doler. Basta con el silencio y la indiferencia. Y cada vez que me despedía de él, cada vez que cruzaba de nuevo ese portón chirriante, llevaba conmigo la sensación de estar fallándole una vez más. La última vez que vi al abuelo fue en una mañana fría, de esas en las que el viento parece colarse en los huesos. Recuerdo que el cielo estaba gris y que al entrar al asilo el olor habitual a desinfectante me pareció más fuerte que nunca, como si todo el lugar hubiera querido borrar cualquier rastro humano con una limpieza implacable. Caminé por el pasillo hasta llegar a la sala común, y allí estaba él, en su mismo rincón junto a la ventana, pero esta vez con los ojos cerrados y una quietud que me estremeció. Me acerqué despacio, temiendo lo peor, pero al poner mi mano sobre la suya sentí un leve movimiento. Abrió los ojos y me miró con esa mezcla de cansancio y ternura que había aprendido a reconocer. No dijo mucho, apenas murmuró un «gracias por venir», como si supiera que ya no quedaba tiempo para más palabras. Esa frase me acompañó todo el día, grabada como un sello en mi memoria. Esa tarde me quedé más tiempo del habitual. Le hablé de cosas simples, del clima, de los árboles que comenzaban a perder las hojas, de los niños que aún jugaban en la plaza. Él escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, como si cada detalle del mundo exterior le recordara que aún existía algo más allá de esas paredes. En un momento me pidió que abriera un poco la ventana, y cuando lo hice, el aire fresco entró y se llevó consigo el olor rancio del lugar. El abuelo cerró los ojos y respiró hondo, como si quisiera atrapar en ese instante todo lo que la vida aún podía ofrecerle. Yo lo miraba y sentía una mezcla de ternura y dolor, porque comprendía que ese pequeño gesto, esa bocanada de aire, era para él un acto de libertad, una resistencia silenciosa contra el abandono que había sufrido. Unos días después, me enteré de que había fallecido. La noticia me llegó de boca de una de las enfermeras del asilo, que me llamó porque sabía de mis visitas frecuentes. Recibí la noticia con un silencio largo, de esos que pesan más que cualquier lágrima. No me sorprendió, porque en el fondo lo presentía, pero aún así sentí un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado una parte de lo que había estado sosteniendo durante todo ese tiempo. Lo que más me dolió no fue su muerte, sino la forma en que sucedió. Sin la presencia de sus hijos, sin una despedida familiar, con apenas un puñado de extraños como testigos. Yo mismo me reproché no haber estado allí en ese preciso instante. Me consolaba pensar que al menos en sus últimos días no estuvo completamente solo, que alguien lo escuchó, que alguien lo vio, aunque fuera yo, un vecino, un testigo silencioso. Hoy, al contar esta historia, no busco señalar culpables ni justificar silencios. Solo quiero dejar constancia de lo que vi, de lo que sentí y de lo que sigo cargando, porque ser testigo de una injusticia deja cicatrices, y una de ellas es la pregunta constante de qué habría pasado si hubiera hecho algo distinto. Tal vez si hubiera levantado la voz aquel día, si hubiera confrontado a sus hijos, si hubiera denunciado lo ocurrido, las cosas habrían cambiado. O tal vez no. Nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que el abuelo merecía algo mejor. Merecía ser escuchado, respetado, acompañado hasta el final con el mismo amor con que él dedicó su vida a los suyos. Y esa certeza es la que me duele, la que me persigue
y la que me obliga a hablar ahora, como si al poner estas palabras en voz alta pudiera devolverle un poco de la dignidad que le fue negada. Y a veces, cuando paso frente a su antigua casa, esa que ahora ya no le pertenece, cierro los ojos y puedo imaginarlo otra vez en la puerta, con su sombrero y su sonrisa cansada, observando la calle como si esperara que alguien lo reconociera. Entonces me pregunto qué haríamos nosotros, los que escuchamos esta historia, si un día nos encontramos frente a una injusticia semejante. ¿Miraríamos hacia otro lado como hice yo, o tendríamos la valentía de intervenir? No tengo la respuesta, pero sí la certeza de que callar es una carga pesada, una que todavía hoy me acompaña, y por eso comparto lo que vi, lo que viví y lo que sigo sintiendo, con la esperanza de que no se repita, de que al menos alguien, al escucharme, decida no permanecer en silencio la próxima vez que un abuelo levante la mano pidiendo que lo escuchen.